Muy buenos días, estimado amigo, hermano, gracias por estar con nosotros una vez más en esta sección de la clase bíblica, la cual nos enfocaremos en un tema, más bien en una sección de la escritura muy importante. Primero que todo vamos a hacer una oración. Poderoso buen Dios que está en los cielos, en todo lugar, le damos las gracias por habernos permitido estar hasta este día con vida. Señor, usted que también envió a su Hijo a morir en la cruz por el perdón de nuestros pecados, le suplicamos que usted sea con nosotros y con cada uno de los hermanos que se encuentran hoy reunidos para adorarte, oh Dios. También le queremos pedir por todas las personas que están a cargo de esta situación a nivel mundial de la pandemia, oh Dios, los médicos, los policías, los bomberos, todas las personas involucradas en esto, oh Dios. Usted déle sabiduría y también mucha fuerza para que ellos sigan combatiendo esta enfermedad, oh Dios. Si esta es su voluntad, usted también tome, como lo ha hecho siempre, el control sobre todas estas cosas, oh Dios, y permítanos estar unos momentos más aquí en la tierra para compartir más acerca de su evangelio. Gracias por todas las bendiciones y le suplicamos que usted bendiga a todas las personas que están escuchándonos, que están, oh Dios, observándonos también, y en el poderoso nombre de Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Bien, hermanos, como lo hemos dicho, vamos a iniciar un estudio acerca de una sección de la Biblia muy importante. Y esta es la sección acerca de los Salmos, una parte de la Biblia que nos habla mucho acerca de, nos anima, nos llena de confort, de esperanza, también nos habla acerca de las maravillas que nuestro Padre Celestial ha hecho por cada uno de nosotros. También hay salmos que nos hablan acerca de la creación, que nos hablan acerca también muchos salmos proféticos. Y como lo hemos dicho, esta sección de la clase o esta serie de lecciones la hemos titulado como Los Salmos, una antología o una colección divina. Entre los temas que vamos a abarcar lo hemos señalado así, o le hemos colocado así: el justo, el impío y el Señor, el hombre aprobado por Dios, la obra de Dios y su palabra, Dios nuestro buen pastor, nuestra confianza en Dios, Dios es nuestro refugio, la oración del arrepentimiento, y así sucesivamente los que continúan. En este caso vamos a analizar hoy, domingo 16 de enero, vamos a abarcar el tema acerca del justo, el impío y el Señor. La clase de hoy se encuentra en el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 6. Y vamos a leerlo aquí. Si usted tiene su Biblia, disculpe que en algunas secciones la letra puede estar pequeña, así que usted tome su Biblia y localice el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6. Y dice de la siguiente manera: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado firmemente, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se la lleva el viento. Por lo tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Como ya lo hemos dicho, vamos a abarcar un tema que trata mucho acerca de la condición del justo, la condición del impío, o cómo es que una persona llega a convertirse, si esa persona era justa o si esa persona era de buen caminar, cómo es que esta persona llega a convertirse en alguien impío. El libro de los Salmos, como lo hemos dicho, es una colección nacional de poemas seleccionados divinamente por su habilidad para inspirar fe personal y devoción hacia Dios. Si usted encuentra en muchos Nuevos Testamentos, la parte de atrás siempre está compuesta, o al final, después de Apocalipsis,
Siempre, la mayoría, bueno, no siempre, pero la mayoría de los Nuevos Testamentos le agregan los salmos y los proverbios. Esto es porque las personas saben que en los salmos y en los proverbios nosotros encontramos esperanza, encontramos fe, encontramos devoción hacia Dios. David era el poeta más prominente de Judá, habiendo contribuido un estimado de 73 a 150 entre prólogos y escritos se le atribuyen a David. Y es no, a contrario a la creencia que tienen muchas personas, incluso hermanos, que dicen que o piensan que todos los salmos fueron escritos por David, y este no es el caso. Sin embargo, se le atribuyen de 73 a 150 escritos. El propósito específico del libro era sostener la vida espiritual de la nación de Israel en tiempos difíciles. Sin embargo, también sirve para la vida espiritual y personal de cada uno de las personas de Israel, en este caso de cada uno de los cristianos. Algunos de los salmos expresan aclamación hacia Dios por su obra, por ejemplo el Salmo 19. Otros fueron peticiones fervorosas hacia el Padre. Entre los otros que se encuentran algunos son proféticos, el Salmo 2 y algunos que otros salmos que podemos nosotros encontrar. Así que podemos encontrar diversos temas dentro de los salmos. Encabeza esta lista de antologías divinas o encabezando esta lista de colección divina se encuentra un salmo que habla de escuchar y de retener la palabra de Dios. Como lo hemos dicho, los salmos fueron creados para proveer ánimo al pueblo de Dios. Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel en el monte de Sinaí después de que escaparan de la cautividad de Egipto. Recuerda que ellos estuvieron cautivos en Egipto, entonces Dios realiza un pacto con ellos en el monte de Sinaí. Dios fue el libertador y el soberano que los protegió durante todo su viaje por el desierto. Durante los 40 años que ellos estuvieron vagando en el desierto, Dios los libertó, Dios los protegió hasta que ellos llegaran a la tierra prometida y los siguió protegiendo. Esto fue un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. El éxito y la seguridad de Israel dependía de su fidelidad hacia el pacto con Dios. Esto lo encontramos en Deuteronomio 10 y en Éxodo 34. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios da unas ciertas condiciones. Si tú te mantienes en mis estatutos, si usted se mantiene en mi pacto, si usted se mantiene en mi caminar, yo lo prosperaré, le haré una persona de éxito. Pero si tú te apartas de mi pacto, si te apartas de mi camino, entonces tendrás consecuencias. Muchas de las personas no entienden que no es solamente que Dios le prometa algo a alguien, sino que esa persona, al Dios estar en relación con él también, o la persona también tiene que estar en una relación con Dios. Eso quiere decir que debe mantener su pacto, debe mantener sus estatutos, porque no es cuestión solamente de que Dios mantenga su palabra, sino que yo también mantenga la mía. Una vez completada la conquista de Canaán, la ley de Moisés no era menos importante para la nación. Esto quiere decir que una vez que ellos llegaron a conquistar Canaán, no quiere decir que ellos iban a apartar la ley de Moisés. Esa ley que le había sido dada en el desierto no era cuestión de dejarla a un lado. Y vemos que cuando esto ocurrió, cuando las personas el pueblo de Israel dejó la ley de Moisés a un lado, consecuencias catastróficas vinieron hacia ellos. Exilio, lo que fue también cautiverio. Muchas de las cosas malas o feas que se dio dentro del pueblo de Israel fue porque ellos abandonaron la ley de Dios. Qué maravilloso es que la primera palabra del libro en el primer capítulo es bienaventurado. La misma describe un estado de satisfacción, de dicha y felicidad. Y esto nos recuerda al Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, que es lo que denominamos el Sermón de las Bienaventuranzas. Ahora, una pregunta es, ¿de qué depende este estado de satisfacción y felicidad del hombre? Vamos a dar dos
consecuencias o dos, por así decirlo, dos estados o de lo que depende. El primero es que este estado solo es posible mediante una relación adecuada con Dios. Lo segundo que es que la bienaventuranza es la consecuencia de una elección personal. Esto de mi estado de la bienaventuranza depende tanto de Dios como de mi persona. La felicidad es una consecuencia natural de amar a Dios y guardar su ley. Entonces, lo que hemos dicho que la felicidad es una consecuencia natural de amar a Dios y también amar a su ley. Ahora vamos a iniciar con lo que dice el capítulo 1, versículo 1, que trata acerca de el impío. Dice así, el salmista inicia con su argumento por contraposición, esto es la parte negativa, e intensifica su argumento o intensifica su punto con el desarrollo de un argumento de 3 puntos. Observe, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Vamos a analizar la actitud de una persona que es acompañada por alguien que es impío, o más bien las actitudes de la persona impía. Dice así, ya lo leemos, dice: bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. La palabra impío significa aquel que es culpable, merecedor de castigo. Eso es según Brown y Drivers y el señor Briggs. Por otro lado, también se refiere a una actitud irrespetuosa hacia Dios y hacia las cosas sagradas. Esta es una persona impía. Aquella persona que es culpable y merecedor de castigo, y aquella persona que no respeta a Dios, ni mucho menos a las cosas sagradas. El término pecador sugiere que esa actitud irrespetuosa guía a la desobediencia. El término pecador en el griego significa alguien que erró el blanco. Sin embargo, aquí significa que la actitud de esa persona lo está guiando hacia la desobediencia. El término escarnecedor, que también se encuentra aquí en el versículo 1, significa alguien que se burla, mofa o trata a algo con desprecio. Entonces, impío, aquella persona que es culpable; pecador es que la actitud de alguien que es culpable lo guía a la desobediencia; y escarnecedor, alguien que se burla o mofa o trata con desprecio a algo o a alguien. Este versículo nos sugiere una progresión en la forma en cómo trabaja la maldad o cómo trabaja una persona impía. Primero, recibe un consejo. Observe que dice ahí: el hombre que no anda en consejo de impíos. Primero se da un consejo, luego se detiene en su forma de vida. Aquella persona no solamente busca un consejo de la persona impía, sino que también toma la vida de esa persona impía como ejemplo y luego adopta ese estilo de vida. O sea que primero va el consejo, luego se detiene para admirar su forma de vida y por último adopta ese estilo de vida. El salmista también sugiere que una persona puede ser identificada por el tipo de compañías que está rodeado. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 33: no erréis que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto quiere decir que de tanto frecuentar a alguien puede ocurrir que usted caiga en la forma de vida de esa persona. Ojo, no es que sea malo conversar o frecuentar individuos que no sean creyentes. Sin embargo, debemos poner en consideración el tiempo que compartimos con ellos. Ahora, una pregunta clave sería, porque usted me diría, bueno, el Señor Jesús compartió un momento con los pecadores, compartió un momento con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas, con un sinnúmero de personas. Es cierto eso. Sin embargo, la pregunta que yo debo hacerme es, más bien las dos preguntas que yo me debo hacer es:
¿Es mi acercamiento identificado como una camaradería o por compasión? No sé si me estoy explicando. Esto quiere decir que debo yo analizar por qué Cristo se acercaba a estas personas. ¿Era porque a él le gustaba estar rodeado de ellos por camaradería? ¿Por amiguismo? No, era porque él tenía compasión de esas personas y necesitaba y deseaba y quería ayudarlos. Por eso él se acercaba a esas personas. Ahora, otra pregunta ¿es el acercamiento malicioso o para ayudar? O sea, ¿de qué forma yo me estoy acercando a estas personas? ¿Para adoptar su forma de vivir? ¿Para sentirme a gusto con ellos o para ayudarles? Son dos preguntas clave. Ahora vamos a analizar esta persona impía o esta progresión que se da en el capítulo 1. Primero es caminar, luego es detenerse y luego es sentarse. Primero, el individuo solo camina con el impío. Ahora usted preguntará, ¿qué daño podría atraer a mi vida una caminata con él? Antes de que el individuo se dé cuenta, ya se detuvo a conversar y a compartir mucho más tiempo con el impío. Ya no solo es caminar, ahora se detienen a conversar. Y finalmente nos sentimos tan confortables o nos sentimos tan bien que decidimos sentarnos en la misma silla del impío. Génesis capítulo 19, versículo 1 dice que Lot se encontraba sentado en la entrada de Sodoma y Gomorra. Ya Lot estaba adoptando esa forma de vida. Tal vez se sentaba ahí, bueno, era una costumbre que se tenía también porque tal vez ahí estaba el mercado, muchas costumbres, pero lo que yo estoy tratando de entender es que se sentía a gusto en ese lugar. Y ya sabe lo que le ocurrió a Sodoma y Gomorra. El proceso puede ser lento, pero el resultado siempre es el mismo. Seguir consejos me va a llevar a mí a detenerme y detenerme me va a llevar a mí a sentarme en la silla del escarnecedor. Algo de vital consideración sería no es con quién o cuánto tiempo uno invierta con alguien, sino la influencia que la misma persona tiene sobre nosotros. ¿Qué tan influente es cierta persona con la que yo comparto en mi vida? ¿Qué tanta influencia tiene esa persona sobre mi vida? Vamos a analizar y continuar analizando más bien lo que es el impío. La frase "el consejo del impío" habla acerca de la importancia que uno le puede dar a las palabras del injusto. Detenerse en el camino de los pecadores es prestar atención y dar valor a su consejo. Ahora, el consejo del impío habla que yo escucho la palabra de un injusto o la palabra de un impío. Sin embargo, cuando yo me detengo en el camino de los pecadores, no solamente oigo, sino que presto atención y determinación a cada uno de los consejos que me está dando. Le doy valor al consejo de el pecador. Sentarse en la silla de los escarnecedores significa total comunión con el impío y estar conforme con lo que hacen. Cuando usted invita a alguien, ¿verdad?, a su hogar, a cenar, a desayunar, a almorzar, usted está teniendo una comunión más íntima con esa persona. Diferente a que yo lo atienda desde la entrada de mi casa y le hable desde lejos. O solamente lo invite a tomar una taza de café en el portal o tenga una conversación informal con esa persona. Sin embargo, aquí sentarse en la silla de los escarnecedores es que yo tengo una comunión con ese tipo de personas. Ahora vamos a analizar el bienaventurado. Ya observamos lo que fue el impío, ¿verdad? Una persona puede también volverse impía, ¿verdad?, o injusta, o puede ser que a través de las prácticas de observar a alguien practicar la injusticia, él también se vuelva injusto. Ya vemos lo que es recibir consejo, caminar, detenerse
y sentarse en la silla del escarnecedor. Ahora vamos a leer lo que dice el salmista acerca del bienaventurado. Dice así: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Vamos a observar el bienaventurado. El hombre bienaventurado es aquel que es honesto consigo mismo. Él nunca dice, bueno, yo nunca caeré en esa actitud injusta, sino que esa persona es honesta consigo mismo acerca de su susceptibilidad hacia la tentación y la influencia del otro. Él sabe que otras personas pueden influenciar en su estilo de vida, y esa influencia puede llevarlo a él a caer. Esa es una persona que está, él es consciente de que él es susceptible. Ahora, el hombre bienaventurado toma las precauciones necesarias contra la invasión del pecado. Él no solamente se queda viendo, bueno, esta persona puede influir en mí. Él no solamente se queda observando, sino que él toma precaución. ¿Y cómo es que esta persona bienaventurada toma precaución de alguien que es injusto, o de no caer en esto de la injusticia o de la impiedad? Lo primero que hay que recordar es que el sistema primario de defensa del alma es no solo defensivo, sino también ofensivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el alma no solamente está allí para observar y tratar de evitar realizar algo o involucrarse en alguna situación, sino que él también va y ataca ofensivamente. ¿Cómo se da esto? La clave está en no solo evitar las malas influencias, sino en adoptar las que edifican. Yo evito las cosas que no me edifican, pero pongo en práctica las cosas que me edifican. Como dijo Pablo, no todo me edifica, ¿verdad? O sea, quiere decir que yo puedo hacer todas las cosas, pero no todas me edifican. Parafraseando el término, todas las cosas me son lícitas, más no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, más no todas edifican. Entonces, esa persona puede adoptar las situaciones que la edifiquen y desechar las otras situaciones. Como dice Tesalonicenses, dice, absteneos de toda clase de mal. Yo desecho el mal, pero adopto las situaciones que beneficien a mi alma. Después de iniciar su caso indirectamente, ahora el salmista desarrolla su punto de la forma más directa posible. Ahora el salmista se va a la forma directa. Dice: en vez de oír consejos del impío, el aventurado se deleita en la ley del Señor. Observe que de dónde el bienaventurado obtiene el consejo. Observe lo que dice: sino que en la ley del Señor está su deleite. El bienaventurado no recibe consejos del impío, sino que se deleita en la ley del Señor. La ley del Señor se refiere a la divina instrucción revelada por Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad?, era de la ley de Moisés o el Antiguo Testamento, pero ahora en nuestro tiempo es el Nuevo Testamento aunado con el Viejo Testamento. O sea, que yo me baso en la palabra de Dios para escuchar el consejo que Dios me tiene que dar acerca de cómo es que yo soy una persona bienaventurada, cómo llego a ser una persona de éxito. Deleitarse en la ley del Señor. Observe lo que dice el versículo 2. Esta frase, deleitarse en la ley del Señor, involucra dos cosas. La primera es la fuente de donde viene el consejo o enseñanza, es inspirada, inerrante y autoritativa. Nosotros dimos una lección acerca de la palabra de Dios, ¿verdad?, acerca de la inspiración de la Biblia. En La Luz en mi Andar usted puede consultar esto acerca de que ella es inspirada, que ella es inerrante y que ella es autoritativa. Lo segundo es que es un mensaje de valores con una relevancia práctica atemporal. ¿Qué quiere decir esto? Que los consejos que da la Biblia, los consejos que nos da Dios a través de su santa y divina palabra, no se gastan con el tiempo. O sea, no son algo que yo no puedo aplicar. Es algo que las personas de Israel pudieron aplicar a su vida,
las personas de la Edad Media también pudieron aplicar a su vida. Yo puedo aplicarla a mi vida y en el futuro las personas la pueden aplicar a su vida. Ese mensaje de valores y buenas costumbres, además de también de salvación, es algo atemporal. Pensar de forma clara y efectiva son las llaves para vivir exitosamente. Cuando usted piensa de forma clara y efectivamente, usted está viviendo exitosamente. Y eso solamente se logra pensando de manera bíblica. Y al pensar de manera bíblica es cuando usted se deleita en la ley del Señor. Vamos a seguir analizando el bienaventurado. No solamente es contemplar la ley, sino que es regocijarse en su estudio, como yo lo he dicho antes. Una caminata, más bien como lo dijo la Biblia, una caminata no pone en peligro a alguien, pero cuando yo me detengo a escuchar más acerca de algo, es que yo corro peligro. No es solamente deleitarse o contemplar la ley del Señor, sino es regocijarse en su estudio. Muchas personas piensan que la Biblia es un libro hermoso y que tiene muchos consejos prácticos para mi vida, pero raramente esa persona, raramente estudiamos acerca de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se queda esto? ¿Cómo se queda el sistema de defensa de mi alma? Está siendo atacado y no estoy reforzando las ofensivas para los que se basan en lo que es el fútbol, ¿verdad? No estoy reforzando mi ofensiva. Observe lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Una persona que maneja con precisión la palabra de verdad no es aquella que solamente se queda contemplando o observando la Biblia. Para que un futbolista o cualquier deportista adquiera lo que denominamos habilidades, él tiene que practicar. No es solamente ver el balón, no es solamente ver cualquier tipo de herramienta que nos ayude en un deporte, sino es practicar con él. Lo mismo ocurre con la Biblia. El salmista no solo dice que se debe leer la ley del Señor, sino que debe meditarse en ella. Observe el versículo 2, dice, sino que el deleite está en la ley y en su ley medita de día y de noche. Observe, medita de día y de noche. Esa persona practica de día y de noche. Lee la Biblia, la medita y analiza de día y de noche. La bendición viene de meditar en ella y aplicarla a mi vida. Yo leo, medito, analizo y aplico lo que Dios me está diciendo a mi vida. La meditación puede ser comparada con la digestión. La palabra de Dios es al espíritu lo que la comida es al cuerpo. Mateo capítulo 4, versículo 3 al 4, ¿verdad? En la tentación de Jesús dice, escrito está y escrito está. Vamos a continuar con el bienaventurado. Fallar en la meditación es como bulimia espiritual. O sea, lo que estamos haciendo nosotros es desechando los alimentos que pueden ser beneficiosos para mi alma. La bulimia desecha los alimentos que son beneficiosos para el consumo o para el bienestar de los organismos, del cuerpo. Y la bulimia espiritual es aquel alimento, negarme del alimento que me puede ayudar a mí en mi desarrollo espiritual. Esto es negar el estudio, la meditación y la aplicación de la palabra de Dios a mi vida. Leer la palabra de Dios y no meditar en ella es como masticar y no tragar, o tragar y no digerir, ¿verdad? Nosotros no saltamos directamente de tomar un bocado y tragármelo, porque eso afecta a mi organismo, sino que yo lo mastico, por eso tengo dientes. Luego lo trago y luego lo digerimos. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. No es solamente leerla y pasarla a la aplicación sin analizarla, sino que es leerla, meditar, analizar, ¿verdad? Analizar y meditar y luego aplicarla a mi vida. Los beneficios de la ley de Dios no se obtienen solo al leerla, sino al comprenderla y a someterse a ella. Yo no solamente voy a ser beneficiado como el pueblo de Israel pactó, como Dios pactó con el pueblo de Israel. No es solamente que tú vas a obtener beneficios de mí,
que yo te voy a ayudar siempre, sino que tú tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Vas a mantenerte en mis estatutos, vas a aplicar tus estatutos a mi vida y yo te bendeciré. Si nosotros queremos obtener beneficio de Dios, debemos leer, meditar y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. No beneficios, disculpe, bendición de nuestro Dios. Debemos leer, meditar y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. La ley de Dios debe ser incorporada a nuestra vida y no solo acumulada como comida enlatada. Cuando usted va a muchos hogares, usted puede observar en las alacenas, en los estantes, en los gabinetes, que muchas personas tienen comida enlatada. Y ahora con esto de la pandemia del COVID, el consumo y la compra de comida enlatada se disparó, porque las personas se estaban preparando, lo que era así, preparándose por si algo malo ocurría. Entonces tenían suficiente comida que la fecha de caducidad era muy alta. Lo mismo ocurre con si tenemos una Biblia en casa. La ley de Dios debe ser incorporada en nuestra vida. No es solamente tenerla de adorno, abierta en un salmo o en un pasaje bíblico, sino que debe ser adoptada en nuestra vida. La comida enlatada a veces la tenemos, muchas veces compramos una comida enlatada, la almacenamos y la dejamos ahí, no la utilizamos nunca. La regalamos o la botamos porque llegó su fecha de caducidad. Lo bonito de la palabra de Dios es que ya no tiene fecha de caducidad. Bueno, hasta que el Señor venga, pero no tiene una fecha de caducidad. Usted y yo la podemos utilizar siempre, leerla y meditarla para aplicarla a nuestra vida. La parábola del sembrador ilustra la diferencia entre alguien que lee y otro que medita en la palabra de Dios. Recuerde lo que dice Lucas, ¿verdad? Una parte cayó sobre el camino, otra parte sobre los espinos, otras partes en terreno bueno, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Vamos a observar nuevamente lo que dice la parábola del sembrador. La palabra es esta, la semilla es la palabra de Dios. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Escuche cómo dice Lucas, cómo dice Jesús. Los que están cerca del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Observe que no es el Espíritu Santo, esto es otro tema, pero lo interesante es que el diablo arrebata la palabra de Dios. Eso es lo que hace que una persona se convierta. La palabra de Dios, dice, y la arrebata. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, recibieron la palabra con gozo, dice, pero estos no tienen la raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y dice, la semilla que cayó entre los espinos son aquellos que han oído, al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida y su fruto no madura. Pero la semilla, dice, en la tierra buena, estos son los que han oído, con corazón recto y bueno, la retienen, o sea, oyen, analizan la palabra de Dios y dan fruto. Dar fruto es aplicar la palabra de Dios a mi vida con su perseverancia. Lucas capítulo 8, versículo 9 al 15. Creo que no hay un mejor texto que pueda relacionar el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6 con Lucas capítulo, con el concepto de retener la palabra en mi vida, analizarla y aplicarla. Podemos utilizar Lucas capítulo 8, versículo 9, 15 como un comentario de Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6. Ahora dice, otra parte del texto dice, el bienaventurado dice que será como árbol firmemente plantado junto a las corrientes de agua. Usted ve esos bosques que se encuentran, ¿verdad?, cerca de las corrientes de agua, esos bosques de galería. Esos bosques están realmente verdes, firmemente plantados porque están recibiendo los nutrientes del agua. El agua representa la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 10. Corrientes se refieren a la abundancia de recursos para nuestro crecimiento espiritual. Cuando el cristiano bebe de la palabra inspirada de Dios, se convierte en una bendición para él mismo y para los otros. Dice el Señor Jesús, aquel que cree en mí, ¿verdad?, que cree en mi palabra, de su interior brotarán fuentes de agua viva.
Juan capítulo 7, versículos 37 al 38, parafraseando el texto. Dice, sigue diciendo el salmista que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Cuán hermoso es comer una fruta madura, una fruta en su tiempo correcto. Es una perfecta ilustración para aquel que medita en la palabra de Dios. Aquel que medita en la palabra de Dios siempre come la fruta a su debido tiempo y su flor no se marchita, no se cae, no se seca. ¿Por qué? Porque esa agua que representa la palabra de Dios siempre está nutriéndolo. El que estudia la ley de Dios no se le marchitará ni una sola hoja, aunque el verano esté en su apogeo. ¿Y qué es el verano, hermano? Como dice Lucas, las preocupaciones de la vida, ¿verdad? Los quehaceres de la vida. Las situaciones difíciles en nuestra vida son el verano, cuando viene y arremete contra ese árbol, pero como sus raíces están firmemente plantadas cerca de las corrientes de agua, este árbol no cae, ni su hoja se seca. Así es el cristiano y así es aquella persona que medita la palabra de Dios. Pensar en forma bíblica no solo produce una vida exitosa, sino que también produce una vida balanceada. Lo mejor que hay para el organismo, hablando físicamente, es tener una dieta balanceada, comer de manera balanceada para que mi organismo tenga los mayores beneficios. Así es también el estudio espiritual. Siempre comer la palabra de Dios, analizarla y aplicarla en mi vida. Es lo que me va a llevar a mí a ser una persona bienaventurada. En todo lo que hace prospera, dice el versículo 3. Cuando una persona ama leer y meditar en la palabra de Dios, la conclusión es simple: será próspero, será exitoso. La prosperidad espiritual no es lo mismo que la material, por lo que las personas que se basan en estándares humanos no consideran que este tipo de persona sea exitosa o próspera. Para la vida actual, aquella persona próspera, disculpen, es aquella persona que tiene mucho dinero, poder adquisitivo, aquella persona que se la ve en la canales de televisión, aquella persona que tiene alta influencia. Es una persona exitosa, una persona próspera. Pero eso es lo contrario en la perspectiva espiritual. Es aquella persona que lee la palabra de Dios, la analiza y la aplica a su vida. Es una persona próspera. Toma tiempo entender de dónde viene y cómo es la verdadera prosperidad. Vamos a observar lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5. De dónde viene realmente la verdadera sabiduría. Dice capítulo 1, versículo 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente, y se reproche y les será dada. Un cristiano perceptivo puede prosperar incluso en la persecución, pues él sabe que la prueba es para su perfeccionamiento. Y Salmo capítulo 1, versículo 2, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 me dice que tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, el verano, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Aquella persona completa y perfecta es aquella persona que ha sido probado y ha sido perfeccionado. Por lo tanto, esa persona es próspera. Dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, observe, la sabiduría está en relación con lo que es la prueba, la paciencia, y con lo que es ser exitoso o ser próspero. Dice, sí, el ángel Gabriel profetizó que Juan el Bautista sería grande ante los ojos de Dios. Observe lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice, este hombre será grande delante de los ojos de Dios, pero muchos lo menospreciaban. Juan el Bautista para muchos no fue grande delante de los ojos humanos, sino que él fue grande delante de los ojos de Dios. Lo mismo sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Su crucifixión cumplió el propósito de Dios, pero el mundo lo vio como derrotado. Los líderes religiosos de su tiempo se burlaban de él. Si eres el Cristo, desciende ahora de esa cruz y te creeremos. Pero dijiste que en 3 días ibas a destruir el templo y que ibas a destruir el templo y lo ibas a edificar en 3 días. Bueno, hazlo. ¿Verdad? Ellos pensaron el éxito de manera material. Sin embargo, Cristo Jesús fue exitoso espiritualmente hablando, porque cumplió el propósito de Dios. Para terminar, ¿qué aprendimos nosotros hoy en esta clase?
Lo primero, contrario a la bendición del hombre que medita en la palabra de Dios, el impío no prosperará. Aquella persona que practica la impiedad, la injusticia, es una persona que no va a prosperar. Aunque él sea una persona materialmente hablando próspera, pero eso no es lo que significa prosperidad ni éxito. La prosperidad y el éxito están firmemente relacionados con lo que es la prueba, la paciencia y salir victorioso de ellas. Entonces esa persona no es próspero. El mal pensamiento produce malas acciones que al final generan resultados indeseables, ¿verdad? Pensar mal me llega a actuar mal y actuar mal me lleva a tener una consecuencia o una mala consecuencia, como dice Santiago nuevamente, capítulo 1, dice no erréis, ¿verdad? Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado, dice así. Bien, lo que dice sí aquí, el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Primero es la pasión, luego el pecado y luego la muerte. Acá el mal pensamiento, la acción y luego los resultados indeseables y por última consecuencia la muerte. El impío es como la paja que se la lleva cualquier viento contrario al árbol bien plantado, que es aquel que estudia y se deleita en la palabra de Dios. Observen lo último, dice, no así los impíos, que son como las pajas que se la lleva el viento, el versículo 4 para terminar. Por lo tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Cuando usted ve una paja que se sostiene, a diferencia de un árbol frente a un viento huracanado, un árbol bien plantado y bien cimentado se mantiene frente a las arremetidas del viento, contrario a la paja. ¿Para qué sirve la paja? La paja es meramente combustible para el fuego. Así será el fin para el escarnecedor, será consumido por la ira de Dios. El escarnecedor es una paja que sirve para alimentar la ira de Dios. Dice así, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. No existe un lugar reservado para el pecador en la presencia de Dios. No existe un lugar reservado para el pecador en la presencia de Dios. Porque el Señor conoce el camino de los injustos, mas el camino de los impíos perecerá. Dios nos limpia con la sangre de su Hijo cuando nos arrepentimos. Efesios capítulo 1, versículo 7. Contrario al injusto, el cual perecerá. Mateo 7, 13. Una pregunta es, ¿qué autoridad guiará nuestra vida? ¿Qué autoridad guiará nuestra vida? ¿El consejo de los impíos o el consejo de Dios? ¿Adoptar el comportamiento de los impíos, la vida del impío, o adoptar la palabra de Dios a mi vida y aplicarla a mi vida? ¿Qué guiará mi vida? Bienaventurado el hombre que confía en Cristo y en su palabra. Gracias nuevamente, hermanos, por escucharnos en esta clase, en esta primera clase de la sección que hemos titulado Los Salmos, una antología divina, y esta clase acerca del justo, el impío y el Señor. Que Dios le bendiga en este inicio de semana e igualmente acompáñenos a las 10:30 o a las 10:30 con el servicio de adoración. Que Dios lo bendiga y nos vemos en la próxima clase. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.